Y la verdad que es un gozo y una alegría verles y estar con ustedes en comunión y ver cómo están creciendo. Eso es maravilloso. Me gozo y estar en comunión también los unos con los otros en la adoración, en la palabra. Qué mejor domingo, ¿cierto? El domingo del Señor. Así que es una bendición, queridos hermanos, verle a cada uno de ustedes. Y no sé si tuvieron la oportunidad de hacer esto, pero ¿qué les parece si al que está al lado, denle la bienvenida, dígale bienvenido al día del Señor, que el Señor te bendiga, ¿ya? Y si es esposo, bueno, es la oportunidad para, ustedes saben, para darle un lindo beso ahí a la esposa, ahí, ya. Eso, denle la bienvenida. Sobre todo porque vamos a tener el gozo y la alegría de tener la comunión de la Cena del Señor, donde tenemos que participar como un solo cuerpo. Entonces, así estamos todos bien alineados. Así que yo vine solito a esta oportunidad porque mi santa esposa está cuidando a mi suegra. Mi suegra es una mujer de bastante edad, entonces no puede salir cuando hay estos días. Así que, por eso, ¿ya? Así que mis disculpas por eso. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Pero para eso me gustaría que pudiéramos orar y pedirle al Señor que nos dirija en esta exposición, que ayude a este pobre pecador a que pueda exponer bien la palabra. ¿Les parece? ¿Que me ayuden y oremos? Señor, te damos gracias, amado Dios, por estar en el día del Señor con mis hermanos en la congregación tuya, adorando, glorificando y exaltando tu nombre por pura gracia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio eterno de exponer tu palabra. Por eso pedimos que ayudes a este siervo, a que en su ignorancia, Señor, tú puedas iluminarlo, guiarlo para compartir lo que tú tienes para nosotros. La palabra eterna, la cual precisamos y necesitamos como alimento diario. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, capítulo 2 de Efesios, por favor abran su Biblia ahí, o préndanla, y ustedes saben. Nos hablas, ahí está, del verso 8 al 10, y capítulo 2 no solamente lleva un eco del énfasis que el apóstol ya nos viene hablando en el capítulo 1, es decir, que Jesucristo como revelación del Dios Trino es aquel en quien todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras se otorgan al creyente. Ustedes ya, los que han leído Efesios, se darán cuenta que el capítulo 1 es glorioso en ese sentido, ¿ya? Sino que también en el sentido eterno de que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Lo que principalmente ataca este capítulo 2, y estoy haciendo una introducción para que puedan meternos de lleno después en el verso, es este espíritu pecaminoso o de exclusivismo que hay y que enfatiza el hecho de que Dios, el amor de Dios es más ancho que cualquier océano, que cualquier mar, y que abarca no solamente a un cierto grupo étnico como los judíos, sino que la verdad que también a los gentiles, y al hablar de los gentiles, estamos nosotros ahí. Entonces, capítulo 2 también abarca esto, maravilloso. El amor de Dios alcanza tanto a judíos como a gentiles, pero teniendo como base que todos somos pecadores, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que une
¿Qué es lo que vincula a este pueblo judío, a este pueblo gentil, que ambos somos pecadores? ¿Ya? Algo inimaginable para algunas mentes, ya sean judías o gentiles, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Amén. Así que, y eso lo resume con ese concepto que nosotros como iglesia gentil conocemos, hemos escuchado, sabemos, hemos oído, tenemos algo en nuestra mente, o hay algunos que saben más y son más expertos en esto, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Uh-huh. Y esa palabra, gracia de Dios, en este capítulo 2, por lo menos lo tenemos repetido, tanto en el versículo 5 como en el versículo 8, donde dice, por gracia habéis sido salvados. ¿Ya? Entonces, eso es glorioso porque eso hace que el amor de Dios esté enfocado en este, ya sea judío o gentil, en el culpable, en el indigno. La misericordia de Dios se compadece y nos da gracia. La gracia perdona, pero hace aún más que eso, queridos hermanos. La gracia nos salva eternamente de nuestras miserias, de nuestras culpas, de nuestras ansiedades, de todo lo que podamos llamarlo pecaminoso. Dios, a través de su gracia, nos salva. ¿Y qué nos da? Nos otorga acogida, nos otorga perdón, nos otorga vida, nos otorga reconciliación, nos otorga que podemos estar en una posición diferente y distinta, que podemos comunicarnos con Dios, y lo más maravilloso es que Dios nos puede contestar, escuchar y contestar. Así que, gloria al Señor, queridos hermanos. Así que estos 3 versículos son versículos que queremos hablar, nos habla justamente de que la base de nuestra salvación, la base de este cambio que ha habido en nosotros, no descansa en ninguna obra de nosotros, o no descansa ni siquiera en ningún pensamiento de nosotros, sino que respondemos a lo que Dios nos da y ha hecho por nosotros. ¿Por qué nos amamos los unos a los otros? Bueno, la Escritura nos dice, como acaba de leer, porque Él nos amó primero. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos amor? La Escritura nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces, de ninguna forma, aún las cualidades que usted tiene, las virtudes que usted tiene ahora como hijo de Dios, han sido adquiridas por algún mérito suyo, o de congregación, o de algo, sino que solamente, desde principio a fin, es por la gracia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, dígame, esa es la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora sí, para que el Señor lo grabe. No, el Señor tiene la media grabación. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Bien. Dicho eso, quiero compartir la predicación, ¿no es cierto? Y el nombre que le he puesto a esta predicación se llama Contrastes Complementarios. Así se llama. Qué bueno el nombre, ¿cierto? Ya. Contrastes complementarios. Y antes de hablar de estos contrastes complementarios que hay, porque si leemos nuestra perícopa, hay 2 contrastes muy fuertes ahí, gracia y obras, ¿ya? Regalo y merecimiento, ¿ya? Es algo, son contrastes. Y uno podría decir, bueno, uno camina para un lado y el otro camina para otro lado. Puede ser que sí, pero hay un versículo que nos vincula esos 2 contrastes. Y por lo tanto, por eso le he puesto tan creativamente, me costó, pero le puse ese nombre,
contrastes complementarios. Y esto no es antinatural. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que mide el frío? No hay instrumento que mide el frío, no existe, porque medimos el calor. Medimos el calor. El instrumento que mide la temperatura, eso es calor, ya es el termómetro. Y medimos 20, en nuestro lado para acá es Celsius, en otros son Fahrenheit y en otros son Kelvin, ¿cierto? Otras formas. Entonces nosotros medimos la cantidad de calor que producen los objetos. Y por supuesto nosotros ya estamos tan graduados que sabemos que con 15 grados tenemos frío. ¿Ya? Pero nadie podría poner en duda que existe el frío. Porque lo sentimos, lo vemos. Entonces son contrastes, calor y frío son contrastes, pero se complementan, por supuesto. Uno es parte del otro. Asimismo, nadie o alguien de ustedes conoce el instrumento que mide la oscuridad. No, tampoco, pues. Hay instrumentos que miden luz, la luz. No medimos oscuridad, medimos la luz. No generamos oscuridad. ¿Alguien conoce una ampolleta oscura? Necesito que aquí haya más oscuridad. Cómprate un par de ampolletas de oscuridad. No, sería un invento bueno, ¿cierto? Ya se lo voy a hacer yo, no ustedes, para ganar aquí. No existe. No se mide la oscuridad tampoco. ¿Alguien duda de la oscuridad? Nadie duda de la oscuridad. Pero es un opuesto a la luz. Es totalmente opuesto a la luz. Pero como no tenemos, aunque sean opuestos, se complementan. Y es natural la luz del día, la oscuridad, que es la ausencia de la luz. Y así, oye, puedo estar toda la mañana dando, ya. Bueno, en el matrimonio, un hombre y una mujer, ¿qué más opuesto que eso? Pero se complementan maravillosamente, a tal punto que son una sola persona, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, hay diferencias, por supuesto, y son claras, aunque en este tiempo para algunos no están muy claras, pero eso ya es problema de, ¿cierto?, de este mundo. Pero hay diferencias totalmente claras. ¿Qué quiero decir con esto? Que este verso nos está hablando de algo maravilloso, nos está hablando de la gracia. Y luego nos dice de las obras. Dos cosas, pero totalmente opuestas, distintas, diferentes, que pareciera que van por carriles distintos, pero el apóstol gloriosamente, por acción divina, las complementa. Y donde nosotros tenemos que tener esa claridad para poder, por supuesto, gozarnos en toda la palabra del Señor y para cada día crecer más en la gracia del Señor. Amén. Entonces, dicho eso, ¿qué es la gracia o la gracia? Lo primero que yo quiero compartir con ustedes, que debemos entender, es lo primero, es la base, el sustrato de lo que yo quiero compartir con ustedes, es que debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina y de toda la forma de ser, y que son transportados, por supuesto, de este reino de las tinieblas al reino glorioso del Señor, como dice Colosenses, es obra única y total y completa desde principio a fin de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Oh, otra vez. Cuando yo diga así, usted, amén. ¿Ya? ¿Ok? Ahora va. De nuevo. Borra esto, por favor. Ahora sí. De nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo? Oh, wow. Bien, eso es. Por favor, busque Jonás, capítulo 2, verso 9. Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es esto, en base a este texto, que
la obra entera, de principio a fin, en cuanto a la salvación del hombre, es totalmente de Dios. Y Jonás capítulo 2, versículo 9 nos dice que las salvaciones del Señor, ¿cierto? Las salvaciones del Señor. Interesante que lo haya dicho Jonás, porque Jonás no quería ir a predicarle a los ninivitas y dio cualquier excusa. Y no quería ir por una cuestión étnica, porque él tenía problemas raciales, ¿ya? Pero cuando Dios hace lo que hace con ese pueblo, otra cosa interesante que este texto, Jonás lo dice después de haber pasado ya 3 días en la guatita del pescadito. Y las salvaciones del Señor. Amén. ¿Ya? Entonces, ese concepto, queridos hermanos, discurre por toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. ¿Ya? El plan de salvación es enteramente de Dios. Ningún intelecto humano, ninguna inteligencia creada, nada absolutamente ayudaron a Dios en la planeación de la salvación. Dios concibió el plan, Él también lo implementó y gloriosamente Él también lo ejecutó. Estoy diciendo cosas que deberíamos decir todo, amén, si eso ya pastor, ya lo sabemos, cuéntese algo nuevo. Ya, pero debemos decirlo cada vez, porque en el transcurso de los días y años, a veces nuestro pensamiento tiende a irse al otro lado de la gracia. Obras. ¿Ya? El plan de salvación fue, queridos hermanos, trazado aún antes de la creación misma, aún antes que todo lo que usted ve y percibe con sus sentidos, Dios lo creara, Dios tenía este plan de salvación ya planeado. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, el hombre es incapaz. Y cuando se dice incapaz es porque no tiene la capacidad, no tiene el poder, no tiene la facultad, no tiene las habilidades, no ha sido diseñado y todo. El hombre es incapaz tanto para creer como para obedecer en este plan de salvación y obviamente no tiene ninguna facultad natural para llegar a los pies de Cristo, ni mucho menos para ir al cielo. ¿Cómo puede hacerlo entonces? Bueno, la forma es que el mismísimo poder del Señor, a través del Espíritu Santo, tiene que darle vida a este pecador. El Espíritu debe revivirlo, que está atado de pies así completamente, y el Espíritu Santo tiene que sacarle estas ataduras y llevarlo a Cristo. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Oh. Perdón, es que me emociono. El Señor tiene que aplicar esta salvación. Tiene que hacer el querer como el querer, el poder como el querer. Tiene que hacer que y esto es lo maravilloso, que el impío reconozca su pecaminosidad, que el rebelde depravado reconozca que necesita pureza y limpieza. Tiene que hacer que el muerto tenga vida. Y como yo creo, y usted también va a consentir conmigo, lo mejor que hacen los muertos, ¿qué cosa sería? Ya pregunta, pastor. Bueno, justamente, pudrirse. Eso es lo único bueno que hacen los muertos. Pudrirse. ¿Ya? Dar mal olor. ¿Ya?
Aunque supongamos que el muerto, que haya un zombie, por ejemplo, ¿ya? Esto ya es ficción. Lo único que puede hacer el zombie es nada, o sea, podrirse nomás. Aunque puede hacer buena obra, este zombie entregue todos sus bienes, está podrido, está muerto, no huele bien, no hace nada bien, está malo, no hace nada. Cuando estamos sin Cristo somos así, muertos, aunque hagamos las mejores obras del cielo, pero estamos muertos. No cambia la condición. Esa no es la condición para cambiar de un estado a otro. La única forma para cambiar de un estado de muerte a un estado de vida es que haya un milagro. Ni siquiera en forma natural, porque biológicamente no existe. Un milagro. ¿Y cómo? Bueno, eso es lo que hace el Señor. Hace un milagro poderoso en cada uno de nosotros. Y eso lo hace por gracia, nada más. La gracia no es tan solo el momento cuando usted cree y se convierte, sino que gracia es el aire que se respira en el Espíritu. Necesitamos gracias absolutamente todos los días y cada rato y cada segundo hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad, hermano. Porque no crea usted, yo a veces creía eso, hermano, pero no me crean todo, ¿ya? Yo creía esto antes, que yo era salvo por gracia. Pero de ahí para adelante yo tenía que ponerle color, ¿ya? Y que si yo llegaba al cielo, bueno, algo tenía que haber hecho yo también, po. Algún mérito, pequeñito, pero bueno. Pero cuando me di cuenta que no tan solo es para salvación, si es para mantener salvación y para estar eternamente con el Señor. Siempre va a ser una relación de gracia en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Como dice Apocalipsis, que los redimidos vamos a estar cantando con vestiduras blancas, ¿cierto? Allá en el cielo. Y yo pensé, pero esas vestiduras blancas significan la obra de Cristo. Entonces, si yo he hecho algo meritorio, ¿cómo no va a haber un hilito, pero un hilito chiquitito mío ahí? Un puro hilo nomás, yo necesito nomás. Si hubiera habido, o si hubiese un hilito mío meritorio en esos túnicas, ya no podríamos cantar esa canción de adoración. Que toda la gloria es el Señor. No podríamos. Pero Señor, ya, millones de redimidos, Señor, ¿cómo no haber uno? Ninguno. Wow. Así que se me echó abajo mi concepto de que yo podía hacer algo o mantener algo. O imagínense llegando a las puertas del cielo, caminando así. Y todos los ángeles ahí, ¡wow! ¿Ya? Y esas calles de oro, glorioso, ¿cierto? Como la tipología apocalíptica nos da. Y yo vaya a colocar mi primer pie ahí. Bueno, por fin llegué, ¿cierto? Y ahí me acuerdo de una vez que mi hijo tenía 2 años y estábamos en la playa y desde la cabaña donde estábamos al centro había que caminar como unas 12 cuadras y con 2 años no aguantan más de 5 o 10 pasos nomás. Y lo tomaba y lo ponía en mis hombros. Y llegando y cuando ya habíamos llegado, mi hijo da esta expresión: papá, llegué. ¿Cierto? Algo así fue. O llegamos, dijo la mosca, ¿cierto? Arriba del... ¿Ustedes conocen ese versículo? Entonces cuando estemos entrando al cielo y usted diga, llegué, ¿qué llegaste? Lo que pasó es que la gracia del Señor te tiene ahí y
lo más maravilloso es que eso lo vamos a entender, así que usted no va a tener ese conflicto, así que no se preocupe, porque vino esta predicación, por supuesto. Usted no va a tener usted va a dar gracias a Dios, porque no es mérito suyo, porque esté ahí. Va a entender en plenitud que es por la gracia y misericordia de Dios. Y por supuesto eso, nadie se gloría por eso, porque somos todos iguales, pero la gracia del Señor hace toda la diferencia. Amén. Así que esto es importante que nosotros entendamos, que el hombre no puede revivirse a sí mismo, tampoco puede mantenerse con vida solo. Puede alimentarse, por supuesto, con un alimento espiritual, como lo hacemos nosotros cada día. Así podemos perseverar en nuestra vida espiritual, podemos caminar en los mandamientos del Señor y así gozar, obviamente, de reposo y de paz, pero todavía y siempre y aún así dependemos del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos es del Señor, porque la salvación es del Señor. Amén. ¿Está de acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, queridos hermanos, es lo que nosotros podemos ver, lo que nos dice el apóstol. Porque por gracia sois salvos. Entonces, eso no significa un hecho puntual tan solo, sino que es el hecho y es el comienzo de toda nuestra vida espiritual para adelante. No es que tan solo usted sea ahí, salvo por gracia, y ahora dependa de usted, de sus obras, de su santidad, de su piedad, de todas esas cosas. No. Necesitamos gracia cada día, cada instante, cada momento, cada segundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad. Aleluya por eso. ¿Qué es la gracia entonces? ¿Qué es la gracia, pastor? ¿Ya? Bueno, por supuesto, hay varias respuestas para esto porque depende de para qué queramos decir con gracia, ¿ya? No es lo mismo decir, mira qué gracioso se ve, o que no es lo mismo, o no es lo mismo de la gracia por mano, tampoco, ¿ya? Son conceptos distintos. A lo que nos estamos refiriendo ahora es, o denota, a el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, especialmente al hombre pecador. A eso nos referimos cuando hablamos de gracia. Es el favor de Dios. ¡Wow! Y eso es, ¿qué es el favor de Dios? Es estar en perfecta alineación con Él, es estar en la posición correcta con Él, es tener una relación correcta con Él, y por lo tanto eso significa su bendición, su amistad, su perdón, su libertad, su gozo, su alegría, su paz, y todo. Y eso es simplemente por la gracia de Dios. Nada más. Eso es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Lea por favor Romanos 3:24, donde nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermano, porque justificado en el texto original significa justo. Y justo significa que no hay culpa de pecado. Usted y yo somos justos delante de Dios en una forma gratuita, pero por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Yo no sé a usted, pero yo llevo muchos años en el Señor. El Señor, por su gracia, me llamó de muy jovencito. Y cuando tenía como 14, 15 años, yo todos los días en la mañana
me levantaba, hermano, no sé por qué, pero con una sensación de pecador, pero como usted se levanta con alergia, yo me levantaba con la sensación de que soy pecador, y yo me esforzaba, yo iba, siempre me llevaron a la iglesia, me esforzaba en ser un chico que estuviera más o menos ahí en los cánones de la iglesia, y oraba y empezaba a orar y a orar, me recuerdo que mi oración era: Señor, yo soy tan pecador, estaba tan agobiado con ¿y qué pecado podría haber? Bueno, todos somos pecadores, no hay ninguna graduación. Pero era tan insistente mi oración cada mañana que un día como que escuché la respuesta del Señor, hermano. Y esta fue la respuesta que el Señor me dijo. Empecé a ver: Señor, soy tan pecador. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo: sí, amén. ¿Cómo esa respuesta? Sí, amén. ¿Eres pecador? ¿Y cómo? Pero Señor, soy pecador. ¡Amén! ¿Eres pecador? Sí. ¿Y qué cómo que y? Claro, me faltaba la otra patita, la otra patita del Evangelio. Y Señor, por tu gracia soy perdonado. Y cuando pude declarar, o cuando pude reconocer, y cuando pude captar eso, hermano, cuando se puede captar eso, cuando usted puede interiorizar esa palabra, el Evangelio en su corazón, ¡wow! Por supuesto. Y hoy día, en la mañana, cuando me levanto, o ayer, mi oración es: Señor, soy un pecador. Eso no ha cambiado, hermano. Pero creo que ha cambiado, pero por la gracia del Señor estoy perdonado. Amén. No estoy haciendo una apología al pecado. Estoy diciendo que es nuestra condición natural y que la gracia del Señor nos hace dejar el pecado, cambiar. Pero no es la base de la relación, sino que la base de la relación es la gracia del Señor. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, queridos hermanos, es el favor inmerecido de Dios. Ese es un lado. Nosotros los cristianos deberíamos ser los más graciosos de todos los seres humanos. Deberíamos entender todas esas cosas. Deberíamos ser las personas más pacíficas. Deberíamos ser los reconciliadores de este mundo. Deberíamos ser aquellos que tienen la palabra más sazonada de todos. Pero de alguna forma que usted y yo sabemos, no lo somos. Algo pasa en nosotros. O aplicamos solamente esto para el día domingo en la mañana nomás, y después el día lunes nos sacamos la toga y nos ponemos el traje de la pega, y hay otra cosa, pues pastor, estamos en la pega. Aquí no podemos hablar de gracia, pues pastor. Ya, perdón. ¿Puede ser así? Puede que no, ¿no es cierto? Tenemos que hacer de alguna forma algo. Entonces el contraste de esto son las obras. Ese es el contraste de esto. Y es lo que el siguiente versículo nos dice. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay algo que debemos observar, que todas las religiones de este mundo, todas, la nota o el acorde que ellas tocan, ya que ustedes son buenos músicos, ¿no es cierto? El acorde de todas las religiones de este mundo es que la salvación es por obras. Absolutamente todas. Todas. No hay ninguna. Todas. Todas las religiones principales, las sectas, las raras y las que se van a inventar, ¿ya? Porque se inventan a cada rato, todas tienen como base el mérito humano. Porque el mérito humano de alguna u otra forma lo tenemos tan impregnado que es digno y lo vemos como algo digno. Y a tal punto que nosotros mismos, los cristianos, hemos hecho eso. Lo ponemos como: wow, no, pero ten cuidado, pues, oye, mira lo que ha hecho, tú no has hecho ni la mitad, pues, viejo. Oye, tú te sentiste, sí tienes razón. ¿Ya? De hecho, antropólogos
teológicamente no existe el concepto evangelio como concepto en otra religión. No existe. ¿De qué estamos hablando? ¿De que Dios nos perdona? ¿Y en base a qué nos perdona? A lo que tú tenés que hacer, ¿no es cierto? No, a nada. ¿Qué? No, olvídalo. Olvídalo. No existe. No hay. No está ni siquiera. Los musulmanes no tienen un concepto que se llame evangelio, aunque no lo llamen evangelio, tampoco no lo tienen. Son por sus méritos. Ellos tienen que hacer méritos. Los judíos exactamente igual, tienen que hacer méritos. Los hindúes, los hindúes y los budistas, no sé si usted ha estudiado, no lo estudie, pero ya yo los tuve que estudiar en el seminario, y una locura ya, pues, hermano, ya me perdí con los 15 grados que hay que hacer, y cuestiones raras, todas las cosas, para llegar a qué, a nada, porque eso es el nirvana. Tiene que hacer como, y tiene que pasar, pero no sé cuántos millones de generaciones reencarnando para que tú llegues a nada, y nada, ¿qué es lo que es? Nada, pues. ¿Y eso, sí. ¡Qué alegría, qué gozo! Tremendo. Pero de alguna forma, de alguna razón que no entiendo, nosotros, el mundo occidental, el mundo cristiano, se fascina con esas cosas. Y lo tenemos como meritorio. Todas estas religiones, queridos amados, enseñan que la salvación debe de alguna forma comprarse con sus propias obras y méritos. Ese es el precio de la compra. ¿Tú quieres llegar así? Sí, no, que tú tienes que alcanzar esto, hacer esto, recibir esto, pasar todos estos niveles. Así que, no, dale nomás, sí. De alguna forma nos están diciendo que tienes que hacer esto, comprarlo. Obras y obras y obras y obras. Tengo aquí algo que decirles a ustedes. La Biblia también habla de obras. Pero la Biblia las menciona que estas obras, hace referencia a las obras como el resultado de nuestra salvación por gracia. No para alcanzar esta salvación, sino como resultado. Por supuesto que el hombre necesita ver y observar que tú estás obrando bien, y el cristianismo no está alejado de eso, pero no es la forma para ser salvo, sino que es la consecuencia de que yo soy salvo. ¿Me explico? En otras palabras, mi vecino, que es católico romano, está esperando que yo me comporte correctamente. Si no, si yo siendo San Pastor, le pego a mi esposa, imagínense, o sea, ¿qué evangelio le voy a predicar? Entonces, mi vecino que no es creyente, él espera que yo me comporte correctamente, pero mi comportamiento correctamente no es porque yo quiera ganar el cielo o porque esté ganando puntos o méritos, sino porque es como consecuencia. Por lo tanto, las obras no son tan opuestas a esta salvación por gracia, sino que son complementarias, pero en el orden correcto. Gracia primero, para salvación, y luego como consecuencia, como fruto, obras correctas. ¿Amén? Amén. ¿Ya? Su amén es mi sueldo. Como dicen por ahí. Estas obras son solo ofrendas de acción de gracias. Son los frutos de nuestra fe. Nunca son el rescate de nuestra salvación, sino que son el fruto, la consecuencia. Y esto es maravilloso, maravilloso. Conozco el caso de un cristiano muy antiguo, de una familia cristiana muy antigua en Rancagua, y presbiteriano de los años 60, quizás 70, ya ese anciano falleció, pero su trabajo era manejar estas micros intercomunales, rurales, ¿ya?
Y siempre muy cordial, con una sonrisa, una palabra agradable, amena, y todo eso. Por años. Hasta que unas señoras también de edad, que eran usuarias de él por años, se atrevieron a hablar con él. Y hablaron un poco con él. Y él, por supuesto, les dijo, sí, yo soy cristiano. Y la reacción de estas mujeres usuarias de años fue, ¿te dije que tenía que ser cristiano? ¿Te lo dije o no? Sí. Es la forma como predicó ese hombre, por sus obras, pero no para alcanzar salvación, sino como su naturalidad, su forma natural. Qué glorioso eso, qué maravilloso eso. De alguna forma nosotros los evangélicos, aquí me voy a poner pelador, perdón hermano, anteponemos nuestras obras anteponemos nuestra palabra antes que nuestras obras. Yo creo que es al revés. Nuestras palabras tienen que venir después de nuestros hechos. Son nuestros hechos que tienen que hablar primero. Y esos hechos van a dar solidez a nuestras palabras. Y ya que estamos en época de elecciones, fíjense que todos los candidatos van a decir. ¿Y qué piensa usted? Decimos lo mismo, son todos iguales. Todo igual, ¿cierto? Pero de alguna forma, cuando nuestros hechos hablan primero, nuestras palabras tienen solidez. Y allí el mundo nos gana. Qué triste eso. El mundo nos gana, hermano. Basta que un jugador de fútbol sea bueno para la pelota, sus hechos demuestren que son buenos, pero después el compadre sea como el ajo en su vida, ¿cierto? Le pegue para allá, borracho, toda la cosa. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Da lo mismo, total, es bueno para la pelota, ¿cierto? Sus hechos van primero. ¿Qué? Entonces nosotros hacemos al revés la cosa, mi hermano, y no debe ser así. Sus palabras tienen que testimoniar, sus hechos tienen que testimoniar primero, y luego sus palabras van a ser, pero sólidas. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, no lo busque. Sus discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿quién pecó? Frente a un ciego de nacimiento, la media pregunta. Ciego de nacimiento. Porque la relación entre pecado y enfermedad sí podemos hacerla en la Biblia. Entonces los discípulos, no era una pregunta mala porque no venía de los fariseos, sino que era una pregunta teológica porque venía de los discípulos. No era para pillar al Señor, sino era realmente una inquietud. ¿Quién pecó? Yo habría dicho al tiro él, pero después habría dicho, no, pues no puede ser porque es de nacimiento. ¿Cierto? Complicada la cosa. Los papás, tampoco podría haber dicho, no, porque ¿por qué el pecado de los papás se tiene que traspasar a los si la escritura está clara? Que está difícil la pregunta. Y aquí el Señor da otra respuesta, ¿cierto? No, ni este ni su papá, ¿sí? Este es para la gloria del Señor. Listo, ¿cierto? Y vemos después lo que el Señor hace con él. Pero antes de hacer el milagro, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces eso me da a entender que ese milagro no era tan casual. No es que iban caminando y fue casual. No, estaba todo preparado en la providencia de Dios, porque la correcta expresión era la palabra. Pero ¿iban a creer los apóstoles simplemente en la palabra? ¿O cuando vieron el milagro portentoso,
irrefutable que el Señor sanó a este ciego de nacimiento, por supuesto, creyeron. Y eso es la consecuencia de los milagros. Ese es uno de los propósitos de los milagros. ¿Cuál? Es afirmar la verdad de la palabra, afirmar la verdad de la enseñanza de la verdad. Entonces, cuando el Señor dijo que Él era el pan del cielo, bueno, multiplicó. Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, bueno, sanó a un ciego. Entonces, cada vez sus hechos respaldaban sus palabras. Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas nos dice, a Teófilo le está diciendo que él escribió todas las cosas que el Señor empezó a hablar y a hacer. Entonces esto va de la manito. Amén. Vamos de la manito. Entonces, nosotros los creyentes, entonces, por lo tanto, como fruto de nuestra salvación, tenemos que ser los más misericordiosos, los más empáticos. Junto con el templo, amén, hagamos el orfanato, hagamos una clínica, hagamos un comedor, hagamos, bueno, ahora tenemos que hacerlo, esto es para los ancianitos, estamos cada vez más ancianitos, ¿ya? Junto con eso, así debe ser, así ha sido siempre, así la fe reformada ha entendido esto, y eso es lo correcto. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, eso está claro. Las obras no son el mérito, las obras son la consecuencia, el fruto. Y es lo único que nosotros podemos saber, hermano. Lo único que nosotros, usted y yo como creyentes tenemos. Si un hombre, una mujer, habla que es creyente y no hace, ¿no es cierto?, obras de creyente, algo anda mal. ¿Cierto? Algo anda mal. Y el Señor lo dijo, por su fruto los conoceréis, si el árbol es bueno o es malo. Así de simple. Bueno, la confianza del hombre está basada a lo menos en 3 pilares. Primer pilar, las buenas obras. Esa es la confianza. ¿En qué? En la caridad, en la amabilidad, en el respeto y todas las virtudes que son correctas de la civilidad. Pero cuando tú pones tu confianza en esas obras, ese es el problema. ¿Ya? No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasó que cuando era jovencito, mi voz era un poco más baja en el tono. Entonces uno siempre quiere tener la voz un poco más gruesa, así, para verse más grande. Entonces uno impostaba la voz para que se viera más, pero era innegable que en algún momento estaba hablando con la voz impostada y de repente te salía el gallito. Y quedabas así. Bueno, lo mismo pasa con las obras cuando no son el fruto de nuestra salvación. Porque cuando son el fruto de nuestra salvación es natural y normal hacerla. Pero cuando tú estás tratando de ganar mérito, es innegable que van a pasar estas cosas medias raras y vamos a quedar al descubierto. Que lo que hicimos intencionalmente tiene otra connotación. ¡Wow! Y el Señor se encarga de hacernos no sé si broma, pero estos descubrimientos. Amén. Entonces aquí yo le voy a hablar a los hombres. Yo creo que ya lo dije aquí, pero es que es la edad, así que compréndanme, ¿ya? Digo los mismos chistes, las mismas cosas. Entonces, ¿ya? Pero yo creo que hay 3 lugares donde nosotros los hombres nos mostramos tal cual somos. Y ahí es donde está el crujir de dientes para nosotros. Primero jugando a la pelota.
Es muy raro que un hermano que recibe una patada diga, pongo la otra canilla, hermano. Es raro, ¿cierto? Es muy raro. Pero yo me he visto así. Ya, ahí es donde tengo que ser cristiano. Segundo, manejando, ¿cierto? Manejando, y cuando un compadre se cruza, ¡ah! Baja como que toda la, ¿no es cierto?, la justicia. ¿Ya? Y un día a mí me pasó, iba manejando, me detengo porque mi foco se había apagado, me bajo, iba con mi hijo al ladito de 8 años, le pego al foquito y pasa por el lado mío, pero así, un vehículo, ¡ah! Le hago así, ¡oh! Me subo con toda la pasión del Señor. Y mi hijo, papá, tranquilo, no, hijo, no, mira, casi no, papá, pero mira. Y llegamos al semáforo y justo en el semáforo, lo pillé, aquí está. Bajo el vidrio, lo veo y era un hermano. Yo creo que el Señor, si el Señor se encarga de descubrirnos, y por eso, de ahí, y le digo, el Señor te bendiga. El traducido era otra cosa, pero le dije eso, el Señor te bendiga, y ¡pum! Salí. Ya después más tranquilo, más calmado, lo llamé. Y me empezó a decir, no, que a mí siempre me pasan estas cosas. ¿Cómo que siempre te pasan estas cosas? Casi me matáis, viejo. Ya, bueno, pero eso pasa. Y tercero, donde el hombre se muestra tal cual es en la casa, en su casa. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, en su casa es tal cual es. Y es ahí donde necesitamos que nuestra naturaleza creyente se manifieste en plenitud, las obras, como fruto de nuestra salvación. ¿Amén? Bien. Segundo, las ceremonias. Hay seres humanos o hombres que ponen toda su confianza en las ceremonias, en sus rituales, en sus formas. Hablando cristianamente, en el bautismo, en la confirmación, en las declaraciones, en su apellido, que tú no sabes con quién estás hablando, tú estás hablando con, llevo generaciones tras generaciones en esta iglesia, hermano, ¿ya? Su puesto, su lugar, sus títulos académicos, su cantidad de libros que ha leído, su tesis que ha hecho y bla, 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 pero todo eso, queridos hermanos, caen en la categoría de obras. Son buenas, pero son obras y no es el fundamento. No puedes poner tu confianza en eso. ¿Por qué? Porque simplemente no sirven para nada, hermano. Así de simple. En cuanto a salvación, en cuanto a conocimiento, por supuesto, dale, sigue estudiando. Pero en cuanto a salvación, hermano, eso es. Tu confianza no tiene que estar puesta ahí. Hay otras personas que su confianza la tienen puesta en sí mismo, en sus propias mentes, en su propia razón, en su propia decisión. Bueno, al igual que usted ha escuchado, yo me voy a arrepentir cuando yo quiera arrepentir. ¿Ya? ¿Bien? O yo voy a tomar una decisión cuando yo piense que bien, está bien, ok. Pero eso también denota que él está poniendo su propia decisión, su propio razonamiento frente a Dios. Y aquí quiero que busquen este verso, Isaías 64:6. Ya estoy terminando ya. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Yo, cuando pienso en este verso ahora, y digo, lo primero que digo, ¿quién lo dijo? Sí, porque ahora, como estamos en época de elecciones, y usted prende su celular
y escucha el algoritmo y le dice cualquier cosa, ¿quién lo dijo? Ah, no, ya, ¿quién lo dijo? Po? Sabemos el tiro, ¿no es cierto? Juzgamos quién lo dijo, la persona, y ahí le damos la autoridad. Ok, voy a hacer lo mismo con Isaías, perdón Isaías. ¿Ya? ¿Quién dijo esto? Isaías. Ah, no, tiene razón este viejo. ¿Por qué? Porque Isaías podemos llamarlo uno de los mejorcitos en cuanto a la piedad. Era el hombre que estaba en la corte del rey. Era un momento en que vio la gloria de Dios. En que el ángel tocó sus labios. No, este viejo, si estuviera aquí hoy día, sería, no sé, obispo. Lo tendríamos acá arriba. Pero él dijo esto. Todos nosotros somos como trapos, somos sucios, y nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe el original de esa palabra? El original de trapos de inmundicia es fuerte. Te voy a decir, está hablando de una toalla higiénica femenina. Ese es el concepto. Que todas nuestras justicias son eso. Y yo me creía bueno. Y usted. Por lo tanto, nuestras obras, cualquiera que sea la confianza que usted tenga puesta, en las ceremonias, en usted mismo, en su caridad, si no está primeramente Cristo en sus vidas como su Señor y Salvador, son como trapos de inmundicia. No importa. No existe tal cosa que Dios al final va a ver mis obras buenas y mis obras malas, y si las obras buenas pesan más, estoy salvado. No. No existe eso. No existe eso. Así que lo que Pablo está escribiendo a sus lectores, en su mayoría cristianos, por supuesto, en Efesios, y que eran del mundo gentil, está diciéndonos que, en ese verso, que Dios rechaza toda obra humana, ya sea de los gentiles o de los judíos, de lo mismo, aún de creyentes, ya, aún de cualquiera. Siendo entonces, por supuesto, queridos hermanos, la salvación completamente de Dios. Y Romanos 8:32, el apóstol nos recalca y nos dice, el que ni aún escatimó a su propio Hijo, gloria a Dios, sino que lo entregó por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, la jactancia queda excluida de nuestros corazones. ¿Puede usted jactarse frente a otro cristiano que usted es mejor? No podemos. Todos fuimos medidos y todos salimos rechazados. Para mí era algo terrible o para un niño es terrible, cuando lo llevábamos a Fantasilandia y había esa regla y no podía porque no cumplía con la medida, era terrible. Así todos hemos sido medidos, porque nuestra regla no somos nosotros, nuestra regla es Cristo, es Dios. Y ante Él todos estamos en falta, por cuanto todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, solo por la gracia inmerecida y del favor de Dios hemos sido rescatados y salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una obra llena de gracia y de amor, donde la justicia y la misericordia se besaron y donde el Señor, por su amor y gracia, extiende salvación a usted. Y bajo ningún concepto o mérito de usted. Nada. En ese momento, durante y hasta siempre. No podemos compararnos entonces. No podemos ni siquiera tener la opción de compararnos.
porque estamos todos bajo el mismo sindicato. Pecadores unidos siempre vamos a ser perdidos. Se acabó. Solo Cristo hace la diferencia. Y por eso la Escritura dice, a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Amén. Entonces, como dice la palabra, siendo entonces salvados por la obra completa de Dios, Romanos 3:27, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Puedes jactarte tú entonces, como los judíos se jactaban? O como tristemente, queridos hermanos, yo veo a algunos hermanos, porque saben un poco más de teología, a 2 kilómetros los veo que su orgullo espiritual llega primero. Llega primero, viejo. Un pastor, que no voy a decir, bueno, no es presbiteriano, así que esté claro, me andaba buscando para tener un debate. Me andaba buscando el otro viejo para todos lados para tener un debate. Pero yo lo caché que mi hermano en Cristo, que lo amo, ¿no es cierto?, expelía su orgullo espiritual. Y gloria al Señor, no hemos podido tener un debate. Porque podemos jactarnos. No podemos jactarnos. ¿Por qué? Queda excluida. ¿Por qué queda excluida? Ni siquiera se piensa, ni siquiera se haga mención. ¿Por cuál ley, dice Pablo? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque por las obras, sí, hermano, por las obras, obviamente yo reconozco mentes brillantes aquí. Obviamente reconozco personas virtuosas y personas más nobles en el intelecto que yo. Pero no es por obras, es por gracia. Por lo tanto, no podemos jactarnos, no podemos compararnos, no podemos mirar al hermano por sobre. Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, lo deja clarito, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 1 Corintios 1:31 nos dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Y por último, queridos hermanos, el apóstol conjuga entonces ahora la gracia que es por medio de la fe con las obras que no son para salvación. Nos dice en el último versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, Pablo, ¿cómo me cae de decir que no? Y ahora me está diciendo que sí, porque no son opuestos antagonistas. Son opuestos que se complementan, pero no en la misma dirección. Uno primero, la gracia, otro después como fruto, que es la obra, pero las obras que Dios ha preparado después de salvación, Él las preparó. ¿Quién las preparó? Él las preparó. Entonces, cuando usted tenga esa tremenda gana de venir a orar al templo o a cualquier lugar a las 5 de la mañana, todos los días, y después diga, yo hermano, por favor, estoy orando todos los días a las 5 de la mañana, ¿cierto? Es como que me está diciendo algo, ¿cierto? ¿Ya? Y yo, si reconozco que es un hijo de Dios, digo yo, gracias Señor, porque tú lo motivaste, porque esa obra es tuya. Listo, se acabó, lo bajamos del pony, ¿cierto? Como dicen los cabros. Listo. Hermano, yo no doy el 10%, ¿cómo tan miserable? Doy el 40%. ¿Qué me está diciendo a mí? Ya, pues, ¿cierto? Y yo, como reconozco que es un hijo de Dios, digo yo, gracias Señor, porque es tu obra. Dale más plata a ese viejo para que dé más todavía. ¿Cierto? Porque no podemos gloriarnos. No hay cómo. No se puede. La verdad es que aunque las buenas obras no son meritorias, no obstante son importantes para Dios, por supuesto, porque Él las creó para que nosotros anduviésemos en ellas. Todas las obras buenas que usted tiene ahora, cualquiera que tenga, aún esta misión es del corazón de Dios, no es el mérito de ningún hombre. Amén. Todas las buenas obras que usted tenga, todos los deseos piadosos, todo lo que usted quiera hacer en su vida cristiana, son productos de que el Señor las creó para que usted anduviese en ellas, como fruto de su salvación, para que usted y yo podamos glorificarle a Él en todo momento, en toda circunstancia.
Por eso la Escritura en Salmos 100, verso 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Amén. Gloria al Señor, queridos hermanos. Termino con esto. La palabra hechura en el griego es poiema. Y poiema es la misma palabra que nosotros usamos como poema. ¿Ya? Entonces cuando dice que somos poemas suyos, que me gusta, el Señor es romántico, ¿no es cierto? Pero significa que tenemos una rima, que somos graciosos, que somos dulces y que es agradable escuchar. Eso hace un poema. Entonces, por eso el apóstol usa esta palabra. Somos hechura de Él. Somos poema de Él. Usted ahora es un olor grato. Sus palabras tienen rima a los oídos del Señor. Sus hechos. Ahora, usted hacía lo mismo. A lo mejor antes de ser cristiano, usted iba y daba sándwich y café a la gente pobre. Pero no significaba nada porque usted estaba muerto. Pero ahora que es cristiano, que es creyente, usted siguió haciendo lo mismo. Pero ahora es olor grato al Señor y alabanza al Señor. Es una diferencia, porque ahora usted no lo hace para ganar, sino lo hace como un ganado ya. Amén. Gloria al Señor. 2 Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Cada uno de ustedes, al igual que yo, somos creados de forma única como un poema para el Señor, con una métrica correcta, sincronizados correctamente, haciendo la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí juntamos, la gracia, las obras en una forma correcta. Una vez con un primo le preguntamos a un testigo de Jehová que nos vino a golpear. ¿No hay ningún testigo de Jehová aquí? Por si acaso. Mi primo le preguntó, oye, ¿por qué vienes a hablar conmigo? ¿Me vienes a salvar? ¿Eres tú salvo? Esa es la pregunta. Ni siquiera es pariente lejano el testigo de Jehová, ¿no es cierto? ¿Eres tú salvo? Y el testigo le dijo, no lo sé, solo Jehová lo sabe. Entonces, si tú no eres salvo, ¿por qué me venía a predicar salvación a mí? Si ni tú mismo estás seguro. Y ahí quedó, mira, mejor ándate, estás seguro de tu salvación y luego ven a salvarme a mí. Simple, ¿cierto? Y luego yo quedé así, medio para mí. Y luego cuando entendí que esta gente cuando sale a la calle no sale con el deseo de salvarme, sino que es con la obligación meritoria de hacer actos para su salvación, porque solo Jehová en el cielo va a saber. Entonces, ¿cómo me sentí yo? Me sentí usado, yo soy un número más para que éste sea salvo. Pues. Sus obras, aunque sean día domingo en la mañana, ¿cierto? No son meritorias. Están buscando salvación de alguna forma. Lo mismo nosotros cuando hagamos misericordia por gracia, no tratando de que a través del pan que estemos dando la persona tome una decisión, porque eso no sería correcto. Misericordia es misericordia, aunque la persona siga siendo atea. ¿Me explico? O sea, la palabra del Señor tiene que tocar su corazón y para salvación. Pongámonos en pie.
Señor, te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Gracias porque es la obra consumada de lo que el Padre en la eternidad decretó. Y a su tiempo el Hijo ejecutó. Y en el momento de nuestra contemporaneidad, Señor, el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, nunca, jamás ha sido mérito mío. Como tu palabra dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, indicando que desde siempre y hasta siempre ha sido por fe. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, imprégnanos de este mensaje, porque solo teniendo un corazón lleno de tu gracia vamos a poder ver a este mundo con compasión, con misericordia, hasta los más miserables, hasta los más pervertidos, hasta, Señor, los más corruptos, Señor, porque todos necesitamos de tu gracia. Nadie es merecedor por sobre otros de esta salvación tan grande. Saca de nosotros, Señor, estos prejuicios carnales, humanos, y ayúdanos a llevar tu evangelio tal cual llegó a nosotros. Hombres y mujeres inmerecedoras que creíamos, Señor, tener algún mérito, pero, Señor, gracia sobre gracia, porque nos mostraste y nos enseñaste que estamos hechos del mismo barro que todos los seres humanos. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro estatus y a compartir tu palabra con otros. No desde una posición superior, sino que exactamente eso, compartir lo que tú nos has dado, Señor. Queremos llevar a Jesucristo, Señor, a todas las naciones, por gracia, por misericordia. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén.